taza de café que continuamos con A Primera Hora. Gracias por seguir con nosotros en este su espacio a primera hora. Y en A Primera Hora nos visita un invitado, como son todos los invitados, pero un invitado muy especial, don Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, ex diputado, digo, y muy personal, uno de los diputados más prolíferos, de los legisladores más prolíferos que ha tenido la República Dominicana, ex ministro también de Energía y Minas, si no me equivoco, el primer ministro que tuvimos del Ministerio de Energía y Minas, abogado también de la parte privada. Bienvenido, don Pelegrín. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público que sigue este espacio Primera Hora. Claro que sí. Estamos a la disposición. Y a primera hora nosotros vamos directamente con algunos de los temas que estábamos tratando. Sí. Usted sabe que se hicieron unos allanamientos, más de 40 el fin de semana, específicamente ayer, dando seguimiento al alijo de droga que ha sido el más grande de toda la historia de la República Dominicana, 9.8 toneladas de droga. Nosotros estuvimos aclamando porque ¿dónde están los culpables? ¿De dónde viene la droga? Honduras, Guatemala y otros países decían, no, eso no fue aquí. Y al parecer esa droga tenía mucho tiempo aquí. ¿Cómo usted ve esto? Sobre todo, ¿qué probabilidades hay de que esa droga, como se dice, tenía meses aquí en el país? Bueno, vamos a poner algunos elementos sobre la mesa para que se pueda reflexionar en un análisis de inteligencia. Ya se sabe que con la elección del presidente Trump va a cambiar la política de lucha contra la droga. Porque el presidente Trump y su equipo, que es un equipo berraco, como dicen los colombianos, un equipo arrecho, Sí. tiene el plan de considerar a estos grupos como grupos terroristas y van a actuar, por tanto, con acciones bélicas. Se ha hablado incluso de incursiones con drones en el territorio mexicano. Cuando aparece una amenaza de ese tipo que es muy creíble, viniendo del equipo del presidente Trump, es muy probable que los carteles hayan empezado a redefinir sus rutas. Porque si viene eso por la frontera de México con Estados Unidos y la tercera frontera del Caribe, entonces es muy probable que se produzca un desplazamiento de la ruta y que el mercado europeo adquiera mayor importancia, sea más atractivo para el narcotráfico. De hecho, ya lo viene siendo. O sea, en los últimos años se nota que Europa es un mercado de consumo creciente, donde las cotizaciones del kilo de droga, de cocaína sobre todo, pero ya también está llegando al fentanilo, es muy alto. Es muy alto, estamos hablando así, recordando algunas cifras, de $40,000 el kilo en Alemania. Esos estupefacientes, esas drogas duras, entran por puertos que también han demostrado que son muy vulnerables. Los puertos de Holanda, los puertos de Bélgica y hasta los mismos puertos alemanes. También los puertos españoles. Entonces, es un elemento que hay que tener presente ahora. La otra interpretación interesante que hay que tener presente es que al parecer lo que se ve ahí es que hay una especie de operación de hot. Vienen drogas de diferentes procedencias y aquí se consolida la carga y desde aquí Se hace un solo envío. Se hace un solo envío. Pero normalmente un envío de ese volumen no se hace
por razones de seguridad, por razones incluso comerciales, a menos que no haya otra necesidad más que la propia de los carteles de ganar, porque hay unos elementos de seguridad, hay unos patrones que ellos cuidan, no se arriesgan 10 envíos en uno, a menos que no haya una seguridad. No, o una urgencia. ¿Cómo sería esa urgencia, don Pellegrini? Bueno, mira, ahora vamos hacia atrás. Lo que se pudo probar con las investigaciones de la operación Cassandra, porque estamos hablando de dónde viene la droga, pero la pregunta es hacia dónde va. Lo que se pudo determinar con la operación Cassandra, que fue una operación que montó la DEA y que tomó muchos años desarrollándose, es que el grupo Hezbollah libanés financiaba buena parte de sus operaciones con dinero del narcotráfico de América Latina. Interesante. Se había dicho eso, sí. Sí. Y esa operación se iba a develar, incluso se iba en un momento dado a detener al representante mayor de la compra y venta de armas a favor de Hezbollah en París y creo que en la República Checa, que lo iban a detener en un operativo para completar todo el circuito, y se paralizó la operación en el 2015 porque la administración Obama iba a firmar al día siguiente un acuerdo con Irán y entendía que eso podía afectar el ambiente para la firma del acuerdo nuclear. Recuérdense que se firmó en el 2015. Eso lo relata un documental que a mí me extrañó que lo hayan sacado del aire, pero yo lo vi varias veces. Se llama La Red Hezbollah, de la Deutsche Welle. Está todavía, pero no está en línea. No está así de fácil acceso. Ahí explica todo. ¿Cómo operaba esa operación? Bueno, la droga se adquiría, la droga y otros ilícitos se adquirían en América Latina, se enviaban fundamentalmente a Europa, pero el dinero se lavaba. Hubo un banco que se cerró en el 2011, el Banco Libanés Canadiense. Qué oportuno. Libanés Canadiense. Y luego se pudo detectar que buena parte de la compraventa de vehículos usados de los Estados Unidos a África Occidental se hacía para lavar dinero de actividades de narcotráfico. Pues se sabe que hay una serie de actividades que son muy propicias para el lavado de dinero, y uno de ellos era el tema de la venta de autos usados que se traían de Estados Unidos, se vendían en el mercado africano, en la costa occidental, y las ganancias, porque eran operaciones montadas por operadores de Hezbollah, contribuían a la causa. Por eso Hezbollah nunca, salvo en Argentina, nunca produjo ningún atentado, porque este es un mercado para nutrirse de recursos, no para cometer actos terroristas. Interesante esa perspectiva, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aterrizamos al caso de República Dominicana, vemos que el último caso conocido relacionado con eso fue en el 2011, donde precisamente en La Romana se montó un operativo encubierto de la CIA, la DEA, la DNCD, el DNI, y lo que descubrieron fue, usando un avión que se iba a mandar a Bélgica, precisamente a Bélgica,
con 1.000 kilos de cocaína desde el aeropuerto de La Romana. Un avión jet de una familia empresaria a la que se le pidió el avión para la operación encubierta. Y entonces se descubrió el tema de que los que estaban participando en esa vuelta, como dicen los narcotraficantes, eran parte de esa estructura vinculada al grupo de Hezbollah. Recientemente en Venezuela se dio un caso, cayó en desgracia, Tarek al-Aissami. Cayó en desgracia aparentemente. Puede ser un sacrificio del régimen porque lo demasiado hasta Dios lo ve. Como la figura del régimen chavista, madurista, chavista, que estaba vinculada activamente a Hezbollah, suministrando pasaportes para eso. ¿Por qué a mí me llama la atención el volumen de la operación? Bueno, porque eso solamente lo puede pedir alguien que necesite muchos recursos y recursos rápidos. Una operación así, tan arriesgada, solamente lo puede hacer alguien que necesite. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes fuera del continente con esos antecedentes pueden tener interés de hacer eso? Bueno, Grupos terroristas el grupo terrorista que ahora mismo están librando una guerra, le han dado bastante duro, y entonces ahí, bueno, tú puedes encajar por qué la operación se está haciendo con esas características. Eso es en cuanto a grupos extracontinentales. Ahora, cuando tú ves el escenario de la región, tú también te preguntas, bueno, ¿qué está pasando en la región? Otros elementos para el análisis. Haití es un estado almacén hace tiempo. Tiene desde la década de los 60 una zona no solamente de almacén, sino de refugio. Y desde el 2010, con el terremoto, que ayer se cumplía un aniversario más del terremoto, los puertos dominicanos pasaron a ser los puertos de importación y exportación de Haití. Y con poca inspección, porque normalmente se usa la técnica de chequeado en origen, y el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas lo chequean poco. Todo el que te está dando seguimiento a la situación de Haití sabe que la fuerza más importante que está moviendo recursos en grandes cantidades es el crimen organizado, transnacional organizado. Entre ellos, el narcotráfico. Y hay cosas que pasan que uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando en Haití cuando el presidente Ariel Henry, el primer ministro Ariel Henry, retirándose del gobierno, es capaz de pagarle $500 millones al gobierno de Maduro? Que uno dice, bueno, ¿de dónde sacó Haití $500 millones? Se supone que es un estado en colapso, en crisis, para pagar una deuda vieja a Venezuela, al régimen de Maduro. Eso fue hace menos de un año, que todo el mundo quedó sorprendido. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, fuera de discusión, Haití es un estado almacén. Pero aquí también tenemos señales antiguas de que el país, sin duda, es el eslabón más importante en el tráfico internacional de drogas en la región del Caribe. Por una razón, aquí hay 2 grandes puertos modernos y hay en total 12 puertos más que operan dentro de un gran negocio legal, porque República Dominicana tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea,
con Centroamérica, o sea, con 59 países. Tenemos tratados de libre comercio o de asociación económica. Y normalmente el narcotráfico, para sus operaciones, necesita la cobertura del comercio legal para poder enviar el comercio ilegal. O sea, ¿en qué se supone que iban esos paquetes de droga de diferentes procedencias? En un container de plátanos. Container de plátanos maduros sí. Que iban, y ahí viene la discusión que si de Guatemala, que si Honduras. ¿Qué llama la atención? Que el presidente Petro da la información de la procedencia. Dice, no fue ni aquí ni allá. Ni Honduras ni Guatemala. Él salió, como quien dice, a la defensa de Guatemala y Honduras y dice, fueron las bandas armadas del Catatumbo. Pero ¿qué pasa? La región del Catatumbo es una región que está entre Colombia y Venezuela, y las bandas que operan ahí son precisamente la FARC, la disidencia de la FARC, otros grupos que están operando transfronterizos, y esos son los que operan también con Hezbollah. Yo no digo que esto tiene que ver, pero sí una cosa con la otra, pero sí voy poniendo los antecedentes para que tengamos una idea de contexto, porque llama la atención de que el presidente de Colombia haya dicho que eran los grupos armados colombianos que normalmente usan esa droga para financiar sus actividades guerrilleras, y las armas son parte de las operaciones, porque yo te mando droga y tú me mandas armas. Yo te mando droga y tú me mandas municiones. O con ese dinero, como pasa en Medio Oriente, se compra misiles, se compran explosivos, se compra asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta de que ya hay un escenario que se está configurando en la región peligrosísimo, porque cuando Estados Unidos eleva, la administración actual eleva el monto de la captura de Maduro y de Diosdado. 10 millones de dólares. De 15 a 25. Y incluyen al jefe de las Fuerzas Armadas, al ministro Padrino. Pero la acusación... ¿Usted cree que haya alguien que se atreva? ¿La acusación cuál es? De droga. Vinculación con el narcotráfico. Vinculación con... Sí, porque es que ellos están buscando... Pero ¿usted cree que en esa situación haya alguien que los delate o que lo presente? Porque también, ¿cuál sería la dinámica? ¿Es vivo o es muerto que lo quiere? No, ellos no solamente le falta poner vivo o muerto. ¿Verdad que sí? Como en el antiguo oeste. Sí. Pero el hecho de que lo hayan hecho en medio de la crisis nos pone a pensar, porque Colombia dice que viene la operación, esa vuelta de los 9.8 toneladas ya viene de Colombia a Venezuela. No se sabe qué parte de Venezuela, qué parte de Colombia, pero son los malucos del Catatumbo los que están en la operación. Eso nos tiene que producir algún tipo de alerta. ¿Por qué? Porque si son grupos armados, son grupos entonces que pudieran en un momento dado decir, bueno, vamos a retaliar ese otro posible, porque se está frustrando una operación para financiar mucho dinero, o sea, para financiar muchas actividades. Vamos a tener una actitud de retaliación contra ese país, por ejemplo, contra ese país. Entonces ya ahí aparece un ataque que ya no es del cartel de los soles, ya no es de Venezuela, sino del cartel de los soles o de la FARC.
Ojo con eso, porque no nos olvidemos de las amenazas que hizo hace apenas unos meses Diosdado Cabello. Sí, 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 sí. Diosdado Cabello hizo una amenaza al presidente y a la República Dominicana, pero al presidente. Entonces, vamos a ver todo lo que puede estar detrás de todo esto, mirándolo con objetividad. Hay otro dato que no debemos olvidar. En la misma línea, en el 2011, se descubrió en San Cristóbal, para que ustedes vean la sofisticación de la operación, en unos túneles. O sea, ya una operación. Tipo túneles ya. Sí, como lo que unos tiene. túneles, como lo que tiene Hamas. En unos túneles se descubrió un laboratorio, el más grande del Caribe, se dijo en ese momento. Y ese laboratorio era para fabricar cocaína en República Dominicana. O sea, estaban haciendo un experimento. Interesante. No, tiene. Entonces, para que sea el hub de la droga. Es que tiene más sentido. Tú traes la pasta, sí, vía Haití, o porque no tiene sentido arriesgarla por las costas dominicanas. La pasta puede entrar más fácilmente por Haití, donde no hay ningún tipo de control y no han querido nunca, pero no ahora, porque no vamos a echarle la culpa solamente a los haitianos, con la presencia de los organismos internacionales ahí. Nunca se quiso controlar. Nunca tuvieron un mandato de interdicción, nunca. Vamos a poner todas las situaciones sobre la mesa, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes pasar pasta de coca, arriesga menos, porque vale menos, haces el proceso de fabricación aquí y ya te ganas en la logística internacional, te ganas mucho, porque ya tú tienes aquí un centro. No, es que si logran. Nosotros decíamos hace un rato, aquí no se produce, pero imagínense usted si se produjera. Bueno, pues yo te pongo ese ejemplo ya, que es un ejemplo, un antecedente que no debemos olvidar. Un laboratorio que creo que lo encabezaban los hermanos Buitrago. No relajes, nosotros lo unos colombianos. Sí. Y fue una operación de abaratar costos. Abaratar costos. Eso tiene una lógica. El hub logístico. Y obviamente, no solamente los puertos, los aeropuertos. Porque tenemos 8 aeropuertos, 9 aeropuertos internacionales y un movimiento de aviones, de línea, de charter, de vuelos privados, impresionante. Bueno, tan impresionante que Maduro se atrevió a comprar 2 aviones en mercados a través de firmas encubiertas. ¿Y dónde lo tenía guardado Maduro? En República Dominicana. Sí. Su avión favorito estaba en República Dominicana. Sí. Así mismo es. Entonces, fíjense todos los elementos. ¿Cómo se vincula el tema del narcotráfico, el tema de Venezuela, el tema del terrorismo? Financiamiento de guerra. Claro. No. Lo único que nos faltó ahí fue meter el tema haitiano. No, bueno, es que te voy a decir, también el tema haitiano hay que mirarlo con atención, porque fíjate que. No, con lo que usted dijo, ¿cómo Haití pagó esa deuda? No, y voy más lejos, espérate. En Haití hay una lucha que está en desarrollo y todos los especialistas saben que el motor principal para el financiamiento de ese tipo de lucha es el crimen organizado transnacional y concretamente el narcotráfico. Por eso no lo financian, esa actividad no la financian las actividades lícitas. No es verdad que nadie que tenga un dinero lícito va a estar financiando operaciones de ese tipo. Lo que pasa es que, como se ha visto en otras partes, las actividades ilícitas como el narcotráfico, el comercio ilícito en general, financian las guerras. Pasó con el Viet Minh en sus inicios, hasta que entró Rusia y entró China a apoyar.
pasó en Afganistán con el opio y la heroína. Pasó en Kosovo. Pasó en Centroamérica cuando se inició la guerra de los contras contra el régimen sandinista. En Colombia ni hablar. Toda la guerra de guerrilla que se ha desarrollado ahora es con el narcotráfico. Entonces, en Haití, el narcotráfico, en el contexto que hay, tiene su necesidad de controlar espacios para poder garantizar sus operaciones. Entonces, esa era una de las razones por las cuales nosotros nos oponíamos a que se llevara el voto preferente a nivel de distritos municipales, incluso a que los distritos municipales pasaran a tener la autonomía, a equipararse a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no es verdad que eso es más democrático, al contrario. Lo único que hace es facilitar la posibilidad de que el crimen organizado, que necesita sencillamente el control del territorio. Porque si tú tienes control del territorio, alguna base tiene. Entonces, ¿qué está pasando en Haití? En Haití se está dando una lucha interna en las estructuras de poder. Ya Leslie Voltaire, que es un tipo realmente muy hábil, logró desplazar a Gary Conil y su equipo. Logró anular a sus posibles sucesores dentro del Consejo de Transición Presidencial. Pero ya está haciendo un giro hacia el ALBA. Y en la última reunión del ALBA, hace apenas 10 días, 15 días, él se dirigió formalmente al ALBA, a Maduro, a Díaz-Canel, a Daniel Ortega. El travieso Ortega. Se dirigió para pedirle cooperación en materia de seguridad. Porque yo entiendo que Haití pida cooperación en materia de asistencia médica, de asistencia alimentaria, pero ya cuando tú metes el elemento de seguridad, ¿por qué? Porque él mismo sabe, el reportero que está pidiendo eso, él mismo sabe que buena parte de las armas que llegan a Haití, no es cierto que llegan exclusivamente o principalmente, están llegando de Estados Unidos. ¿Pero de dónde llegan? Pero también están llegando de Colombia, de Venezuela y de Jamaica. Ya admitido por el propio presidente colombiano. Cuando el presidente colombiano dice, para reforzar el veto, porque fue un veto de facto que hicieron Venezuela y Colombia a la misión MSS encabezada por Kenia, dice, se hizo una inspección en los arsenales de Tolemaida y de La Guajira, y lo que se descubrió fue que se perdieron por lo menos 1 millón de proyectiles 5.56, que son los que usan el AR-15, M-16 y Galil, más misiles, cohetes, incluso mencionó misiles israelíes, cohetes, explosivos, granadas, y que una buena parte de ellos probablemente está en Haití porque hay una distancia apenas de 7 horas en lancha rápida desde La Guajira hasta Haití. Ya dicho por el presidente colombiano, es una realidad. Los carteles que operan en Jamaica también están enviando armas. Esos son los carteles de la marihuana. Están también enviando armas a Haití. Y todos los carteles importantes tienen sus corresponsales en Haití para garantizarle sus operaciones. ¿No? Sus operaciones. Ahí no es tanto el mercado. Es tanto, lo importante es tener una base logística, un territorio controlado por mafia
Y eso es tan grave, miren, eso es tan grave que el gobierno mismo americano, el gobierno de Biden, entendiendo la situación que hay en Haití, bueno, puso en libertad al comandante Guy Philippe antes de terminar de cumplir condena, creo, o terminando de cumplir condena, y permitió que fuera a Haití. Pero ¿por qué estaba cumpliendo condena Guy Philippe? Un personaje que ha trabajado siempre con los Estados Unidos, senador electo por narcotráfico. Entonces, ya aparece por todos los lados. Por todos los lados. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque aquí solamente falta la expresión que ya está en México del acto terrorista. Y la economía dominicana se va al piso. Se va al piso con el primer acto de terrorista que se cometa contra el turismo, contra los aeropuertos, contra los hoteles. Entonces, vamos a ver la cosa en su dimensión, ver todo lo que hay. Mira qué dijo Maduro ahora. Maduro dijo, cuando Estados Unidos habló de aumentar las sanciones, rescate, Maduro dijo, nos estamos preparando para la lucha armada. La lucha armada. ¿Quiénes? Venezuela, Cuba, Nicaragua. Con nuestros hermanos mayores del mundo. Cuando él habla de nuestros hermanos mayores en la región, se refiere en primer lugar a Haití. Eso es parte del discurso de Maduro, de Diosdado, de los cubanos. Ellos le llaman a los haitianos nuestros hermanos mayores, porque supuestamente son los que iniciaron la revolución antiimperialista, anticolonialista. Entonces, esos son los hermanos mayores. En lo inmediato. Pero también Irán, ellos lo han llamado nuestros hermanos mayores, porque los iraníes hicieron una revolución islámica con base en el siglo VII, en una ideología del siglo VII, y según Chávez, pues eso es pintoresco, y el propio Maduro después, Ahmadinejad y los ayatolás, esos son nuestros hermanos mayores. Oigan, ¿por dónde va el tema? Obviamente, donde tú dices Irán, tú dices Hezbollah. Y uno sabe, yo lo sé, que Hezbollah está en Venezuela, está en muchas partes, está en Colombia, está en el continente moviéndose. Tiene operadores, no han cometido actos terroristas porque, repito, salvo en Argentina, que se cometió hace más de 20 y pico de años, esos actos terroristas eran actos dirigidos expresamente por Irán contra la embajada de Israel y el AMIA. Entonces, miremos todo eso para que estemos muy atentos a lo que está pasando. Hay que ver esas compañías, hay que ver esa estructura del puerto, si fue una estructura que se armó sobre la marcha o si ya era una estructura que tenía raíces. Desde cuando el doctor Castillo fue a una cumbre siendo presidente del Consejo, no, asesor del presidente, fueron a Europa a una cumbre del tema del tráfico internacional de drogas a través de los puertos. Y el informe que había europeo era que el puerto multimodal para esa época había incrementado las operaciones de narcotráfico en un 800%. En ese momento, y ahí era donde estaba el tema de que si se le iba a poner controles o no controles usando tecnologías. Porque tecnología hay para pararlo.
El problema es, bueno, ¿hay voluntad para pararlo? Yo puedo decir, con conocimiento de causa, que la política histórica de Estados Unidos no ha sido combatir con todos los medios a su alcance el avance del narcotráfico. Eso va a cambiar por una razón. En Estados Unidos ya hay 100,000 muertos por año por fentanilo. Y esos son los muertos. Cuando vemos todos los lesionados, eso es peor que la peor guerra. Y entonces, esa es una de las peores situaciones. Entonces estamos en un punto de inflexión donde ahora viene una guerra pesada, una guerra dura. Y preparémonos porque vamos a ver muchas cosas. Por eso lo vamos a necesitar a usted para que esté de cabecera, sobre todo porque fíjense cómo todos estos temas se relacionan. De verdad que gracias, don Pelegrín. Interesante análisis. Agradecer esa visión tan general que nos da don Pelegrín Castillo, ex diputado, ex ministro de Energía y Minas, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y amigo de este espacio, claro que lo vamos a comprometer a que venga de manera más frecuente. Muchísimas gracias, don Pelegrín. Saludo a Vinci. Yo debí venir con un presente para ustedes. Es verdad. Hoy, pero no se preocupe. En Navidad, pero no, mañana le estamos enviando unos libros a los espacios de los comunicadores del país y especialmente a nuestros amigos en los medios para analizar muchas cosas del mundo y de la región y de nuestro país. Y será bien recibido. Y que nos salude a Vincho, que hace unos 24 años se mantiene ahí totalmente dando la respuesta. Don Vincho, así es. En breve seguimos con más de su espacio. Viene a primera hora viene Rolkin Lorenzo con nosotros a analizar también este tema de Venezuela. Ay. No se muevan. Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti.